Vamos a iniciar, como siempre, dando gracias a nuestro Dios Todopoderoso por permitirnos rescatar los nuestros, esa historia tan rica que todos los viernes nos ilustran los protagonistas de aquella vieja Tacurupucú, las Hernandarias que todos conocemos. Vamos a darle la bienvenida al director del Museo Tacurupucú, aquí de Hernandarias, el agradecimiento a la dirección de Radio Transcontinental 98.1, al comisario general Ángel Gabriáguez, al director de este programa, también compañero de trabajo nuestro, el abogado y escribano Daniel Zamudio. Don Vicente Villanueva Cardoso, muy buenas tardes. Buenas tardes a ti, Ramón, a los invitados especiales, nuestro agradecimiento, donde ellos cada uno hará la presentación. Entonces queda Ramón a tocarlo para que ellos se puedan presentar. Comenzamos con las damas. Las damas, claro. Muy bien. Buenas tardes, Ramón, y a su distinguida audiencia. Yo me llamo Josefina Godoy, soy hernandariense y aquí estoy para cualquier pregunta que esté a mi alcance. Muchas gracias. Pero nacida en Itacrí, ¿verdad? Yo soy nacida en Itacrí, pero a los 5 años ya vine acá con mi padre. Sí. ¿Vivía dónde, chiquita? Vivía los primeros tiempos en Grupo Haití porque mi papá fue empleado de la industrial paraguaya, entonces estuvimos ahí. Y llegamos hasta Hernandarias cuando mi papá fue jubilado y se compraron un terrenito acá y ahí nos mudamos, ahí nos criamos. ¿Dónde fue el terrenito? En este momento es donde está el polideportivo. ¿Y cómo se llamaba ese barrio? Barrio, pues, se le dice Maracayá, pues, pero nosotros estábamos en la jurisdicción de Barrio San José. No, San Isidro. No, San Isidro después del portón de Ñaitaria, que yo lado. Me quedé poner nerviosa. ¿Cómo está, Olga? Un placer saludarte, Olga. Olga Rivero. Ramón. Soy Olga Rivero de Cabrera. Ahora quiero recalcar, yo soy nacida por problemas de maternidad cuando mi papá era jangadero de Puerto Adelo. Tengo nacimiento brasileño, pero a los 3 días mi papá era muy fanático, ya me inscribió acá. Soy hernandariense. Muy bien, muy interesante. ¿Y papi cómo está? Bien, Papi bien. Cabrera, herrero. Su papá fue también herrero. Fue herrero, él siempre con su fragua. Continúa con su fragua, ¿sí? Continúa con su fragua. Cualquier cosa con su fragua. No me digas. Sí, siempre. Aquí un gran amigo, compañero y hermano, Alberto Centurión, para ti. Muy buenas tardes para todos ustedes, Ramón Ángel, para la audiencia de Radio Hernandario, acá de Hernandarias Transcontinental. Un gusto, Leslie, y un agradecimiento por tu invitación. A pesar de que yo soy un hijo adoptivo de Hernandarias, ya yo creo que acá tengo más vida que en cualquier otro lado. Como le dije hoy a mi esposa, tengo que tal vez más vivir en día que la Cesunia. Porque son 19 años, ¿cómo voy a hacer más? Pues año 40 años, mañana me da abuela. Y eso es una gran verdad, pero mi esposa, mi familia son hernandarienses. ¿Cómo se llama tu esposa? Mi esposa se llama María Hermenegilda Esquivel Cañete de Hernandarias. Hermenegilda. Y Entonces mi cuñada es la profesora Sara. Jordán Esquivel es mi cuñado también. Y ahí tengo un montón de cuñadas y cuñados que ellos, la mayoría son un poco de Hernandario, otro poco del kilómetro 20, porque mi suegro trabajaba con don Gaspar. Kilómetro 20, zona norte sería. Zona norte, ahí donde está el arroyo Piraputa. Hoy, lago. Hoy lago, hoy debajo del lago, y ahí era mi suegro muchos años también, funcionario de la industria paraguaya, después vino a trabajar con don Gaspar. Mi suegro fue un hombre así de comunitario, muy querido, muy honesto, muy honrado, y era una persona que nunca le hizo daño a nadie. Entonces yo siempre le admiraba a él por esa razón. Y él hablaba de un
no solamente de Hernandaria de antes, sino hablaba de Itacurú de antes. Porque cuando él estaba en la industrial, la administración estaba en Itacurú. Después vinieron acá. Yo creo que en su época fue el que se incendió el depósito de la industrial. Acá en Tapiyupillo. Entonces son muchos años en el cual yo escucho, como te digo, Leslie Arema se ha ido a ver. 2 años. Y 42 años hace que estoy acá en la noche. ¿Vino de dónde? Yo soy asunceno. Pero ¿cómo vino Villa aquí? Aurelia. Y como te dije, a los 19 años yo ya salí de mi casa, me fui en la Argentina, me fui en el Uruguay. Hace ya era famoso, mi poeta, y ya en día estoy con la y estamos ella. Entonces yo dije, no, voy a ir otra vez a mi país y voy a instalarme en algún lugar donde yo creo que está progresando mi país. Bueno, sonar la Argentina, voy a ver la Itaipú. Entonces vine yo hacia todo. Entonces estaba así como para irme, venir. Fue cuando le conocí a la persona que iba a ser mi esposa. Aprovecho ya es Pero para llegar, ¿de qué manera tu viaje, tu llegada? ¿Y en qué barrio estuviste abierto? Bueno, yo primeramente Leslie vine, ella se sube, mamá, papá llega ayer por acá a Nuevo Horizonte. Y vine yo por la represa de la Caraíba. Entonces yo vine a parar en la Villa San Francisco en la casa de un amigo que ya falleció de apellido Paneo. Sus hijos tienen acá unos pequeños negocios. Y me dice, pero Jupita Cojeno, Peteín de Barrio Juan, yo soy de Villa Aurelia, está el pueblo llano de Fernández. Jande Huerajata, Iguazú, que ve la trabajo en luego a Bella Obama. Ahí me fui y estuve un buen tiempo trabajando en Cuba. Después cuando terminó toda la obra ahí volvimos y yo todavía no conocía a Hernandaria. Entonces, José Peteín, amigo, vamos Franco, se nemba, José Pico, Ounio, son las Ounio, por eso que yo le conozco bien a Ángel Clery. Ángel Clery creo que era un funcionario de tu papá, parece que tenía un micro. El secretario. Bueno, entonces yo ayúdame a hacer cualquier cosa, ya por la Itaipú no muy bien. Y vine, yo trabajé en aquella época, era sirena, mucha gente me conoce cuando yo trabajaba, me hice amigos. Trabajaba en la empresa de Sirena al Paraná, como chofer. Como chofer. ¿Qué año me está hablando? Y te estoy hablando del 74 por ahí, 74 por ahí. A Pepe ya era un ambiente lindo, mucha gente, muchos amigos. La patrón nos ayudó y yo pues te leía y me daba esa libertad muchas veces de hacer esas idas a Itacurú. Antes se iba mucho a Itacurú el 10 de agosto. San Lorenzo, pues hacer cualquier combustible de agarro a Italia, todo franco. Y fue una época muy feliz, una época en la cual yo pasé buenos momentos. Ahí nos conocimos con todos, yo siempre fui dirigente, me hice dirigente de fútbol. Ahí te conocí a vos, Leslie, como tal vez sos la primera persona en la cual yo puedo sustentar mi trabajo dirigencial acá en el Leslie Liorero, Leslie Liorero, Malaro, ya para la conspiración, pero ya para la unidad. Conspiraciones Deportiva de todo. Entonces. Pero tenía un amigo, un Así que policía existía retirado. desde antes. ¿Cómo se llamaba el nombre de esa organización? Guillermo Pereira. Guillermo Pereira y el hermano Mario Aguilera. Febraca. El tiro está retirado. ¿Cómo se llamaba esa Febraca. ¿Qué quiere decir? Generación de brazos caídos. A Pepe Obrero, Marambaro, Rollo Jaicupa, pero éramos, la mayoría
se va a volver a operar, ¿entendés? Y voy a ir a visitarle ahora, pero en aquella época era pobrecito. Y así van pasando aquellos que eran chiquilinas. Yo no sé qué ella recién me estaba contando que estaba hablando con su amiga de Asunción, su amiga de Te digo una cosa. La persona no envejece. No, la persona solamente madura. Exactamente, ella ya madura ella ama y batalla. Y así es que es tu sobrina, la señorita Peca Villanueva. Ahora dice que tiene que traer la sala para hacer una quimioterapia. Salió ya. Salió ya. Salió ya. Todo bien, pero todo el día hablando. Su amiga de escuela, de alma. Y hasta ahora yo hablo. Entonces, y esas son las cosas que yo he adquirido de acá en el Mandaria. Después empezó Itaipú, pero Iquepama ahora es la Itaipú, ya lo voy a Pama, ¿entendés? Porque era ya momento de que teníamos que ser ya, teníamos ya otro tipo de responsabilidad y no está cuando yo tenía que escalar en vida o si no ya para ir a mi Pepe con Ana Cupepe mariposa entonces buscamos a nuestras esposas, nos casamos y fuimos y somos todavía felices. Hay mucha gente que vive todavía con su esposa, algunos se volvieron a separar, pero yo sigo viviendo. Tenemos varios hijos, varios nietos, y yo creo que Hernandaria es el lugar donde yo tenía que haber nacido, porque Hernandaria es un lugar en el cual nosotros hemos chiquitas casadas, no hace mucho tiempo ella trabajó con nosotros, hemos puesto todo nuestro esfuerzo para que esta comunidad mejore. A lo mejor la semba ahí, que estaba en Bahía Cantura de Yapoco, acá, la señora de Patín Carrera, papi, mi amigo de algo, hace muchos años. Más super más de la hora y pico de hora, porque recuerdo. Ajá, voy a papá y voy a ver cero, me cambio de voy a entonces. Solo que a mí nunca me hace. Hasta hoy no tengo el apartamento. En mi casa no hay barriga, ¿sabes qué me dijo? En casa del reo. No hay barriga. ¿Sabes qué me dijo? Cuchillo de palo. ¿Sabes qué me dijo? Hasta hoy me dice. Todo el mundo conoce. Tenemos una orden de allá. Igual es de yo. En mi casa no hay barriga. Y así, entonces vos sos el famoso dicho ese casa de herrero, cuchillo de palo. En mi casa no hay barriga. Pero ahí venían amigos equivocados, pues, cuchillo de hierro allí. Hay alguien de diputado, ¿ves ahí? Está buscando la quinta pata del gallo. Pero yo creo que se habrá equivocado porque tienen muy buena formación, tienen 7 pisos. Y yo creo que Lenny, si vos querés acá a través de Ramón preguntarme algo sobre mi suegro, sobre la familia de mi esposa, porque ellos son los últimos, son mis estoy transmitiendo estas cosas. Por supuesto, vamos a llegar a eso. Pero primero otra vez nos iniciamos, ¿verdad, Ramón? Sí, con Chiquita. La señora Josefina Godoy, viuda de Villanueva. Su marido fue mi hermano. Y Chiquita, cuando estaban ustedes, digamos, en ese lugar que ahora es Lago Chiquita, donde ustedes estaban del límite de la industrial paraguaya para afuera, ¿verdad? Pero el que estaba adentro, ¿cómo se llamaba ese barrio? Barrio San Isidro, el que estaba después de Ñailaria. Pero anteriormente, en los primeros tiempos se llamaba Maracayacue. Pero llegó a San Isidro por la bendición, creo que del padre Nicolás. Padre Nicolás. ¿Cómo era ese barrio Maracayacue de ese entonces, Chiquita? Era ¿cómo por ejemplo? Por ejemplo, algunos vecinos, ¿cómo se hacía? ¿Qué había, por ejemplo? ¿Qué, por ejemplo, tu papá, cómo se llamaba? Bueno, mi papá se llamaba don José Godoy,
fue profesor después de salir de la Industrial Paraguaya en ese barrio. Él manejaba una escuelita. Pero ya, ¿qué no le Maracayacué? Para que después yo no tengo problema. ¿Y tu mamá? Y mi mamá era ama de casa, mamá Úrsula de Godoy, Zárate de Godoy. Ella Bueno. es de Concepción, mi papá es de San Estanislao. Ajá. Ellos se casaron y vinieron ya, papá continuó su trabajo en la Industrial Paraguaya y ya vinieron por el monte donde era terreno todo de la Industrial Paraguaya. Aquella época. Vinieron. Ellos vinieron por Curuguatú, vinieron por Laurel, Itacurú, después vinieron de Laguna. Y lo más lindo es que cada punto mamá tenía un hijo. Después llegamos hasta Curuguatú. Así es que habrá tardado meses entonces. Años, cada 3, 4 años en cada lugar y después volvían. En esa época mi papá era el contador de la Industrial Paraguaya. 25 años mi papá. Don José. trabajó. 25 años trabajó en la empresa Industrial Paraguaya, que tenía una propiedad de más o menos casi 4 millones de hectáreas, ¿no? Así parece. ¿Y en Curupaytí trabajaba tu papá? Sí, también. Ellos trabajamos con don Zamudio. Don Cayo Zamudio. Cayo Zamudio. Era su compañero de trabajo como contador de la Industrial ahí. ¿Y qué hacía tu papá cuando fue jubilado, digamos? ¿Fue profesor y dijiste maestro? Fue profesor de ahí en la escuelita, ya no me acuerdo cómo se llama No la importa. escuelita, pero a mucha gente lo va a encontrar ahora que le va a agradecer todavía hasta hoy a mi papá, que mediante mi papá ellos fueron educados perfectamente. Qué maravilla. Los de ese barrio. Hay muchos muchachos que hasta hoy se recuerdan. Pero en el lugar donde ustedes estaban chiquitas, había, digamos, el patio era de más o menos 50 metros cuadrados. Nos hacía también fiesta ahí. No, nosotros vinimos, era campo, y compramos, mi papá en aquella época compró una 10 hectáreas y don Silverio Santa Cruz otros 10 hectáreas, donde ahora está el polideportivo. Después fueron indemnizados. Y ahí nosotros teníamos nuestra casa, en aquella época papá tenía un almacencito, no había nada, era todo campo y la gente muy humilde. Y papá hacía fiesta con Petromar porque no había luz en aquella época. El famoso baile cantina. Baile cantina. Es para... ¿Y cómo era el conjunto? ¿Cómo? Y era, en aquella época vivía todavía don Hipólito Zanabria, que era acordeonista, y don Silverio Santa Cruz, guitarrista. Los vecinos sí, se juntaban y hacían una hermosa fiesta, hacían ellos. Todos eran amigos. Oye, divertido, mi papá. Oye, divertido. Antes no había, porque anteriormente los policías estaban en la fiesta ahí, no te dejaban, no pedías permiso en la comisaría y ya te acompañaban. Los policías no dejaban tu fiesta hasta que termine. ¿Y qué hora comenzaba la fiesta? Y a las 7 de la noche ya, hasta las 12 nomás. Anteriormente hasta las 12 la fiesta. Terminaba la fiesta. Sí, terminaba todo, ya había la policía ahí controlando el horario. Y don José, ¿cuántos hermanos están? Estamos 9 hermanos, de los cuales ya mi hermana falleció de un infarto. Mi papá se fue muy temprano. Tu hermano fue también amigo mío, fue inclusive trabajó como chofer en el Paraguay. Él era afilador ¿cómo se llama? De la aserradero. Sí, exactamente. Él era afilador profesional, era mi hermano. Jugaba fútbol también. No, él no jugaba fútbol. Bueno, interesante, chiquita. ¿Y vos te acordás del barrio Maracayacué? Me recuerdo que nosotros nos íbamos allá a bañar en el chorro tan hermoso que había. A lo mejor hoy día ya desapareció, ¿verdad? Era una belleza. Era una caída de agua, yo no sé de cuántos metros, era una belleza. Los domingos nosotros nos íbamos a bañar, a hacer nuestro paseo, porque ahí teníamos nuestros amigos. Yo tenía un pariente, yo pues soy sobrina del Chacho del Suelo. Aquel muchacho que se fue un día a visitarlo a su novia y falleció del brazo. Sí. Y una
se hizo de pareja ahí en ese barrio Maracayagüe, cerca del Chorro. Nosotros los domingos íbamos a pasar la fiesta ahí. Era muy lindo, muy divertido. Y justamente hoy nos estuvimos recordando con Chiquita. Es una hermosa caída de agua, muy lindo, a la cual nosotros nos bañábamos casi desnudas. Hernandaria tanto cambió, ¿verdad? Acá, sí. Acá en el remanso nosotros llamábamos remanso acá en Virupá, también nos encontrábamos la siesta con Zulema Aguaya y demás cosas. Demás personas que eran del barrio y nos bañábamos hasta la tardecita. Esos días tan maravillosos que ahora ya no existe más, ahora está peligroso la ciudad, muy peligroso. Antes no, todo era una familia, a las chicas se les respetaba cuando nos manejábamos, hija de compadre fulano, ¿verdad? O la hija de don fulano, y ese es lo que valía. Sí. Nosotros nos trasladábamos sin problema en todos los lugares del barrio, casi sola, con teníamos acompañante de criatura, y la ciudad era pacata, pero era muy buena. Digamos, ¿de qué año estás hablando cuando estamos hablando de Maracayagüe? Y yo estoy hablando de los años 65, 70, 75, 70, porque después ya vino la represa, 72 hasta el 73 que permaneció. Sí. Después ya se convirtió. En esos tiempos yo era muy adolescente, yo ya estoy con 61 años, ¿verdad? Y nos íbamos, y esos hermosos lugares ya desaparecieron. Nosotros, por ejemplo, yo con mi hermana suelo hablar, y ella me dijo, el gobierno paraguayo debe mucho a Hernandaria, que no tenemos nada, porque nosotros nos recordamos que el terreno de mi mamá, cerca de allá en el río Acaral, ese no se indemnizó. El 50% cuando mi mamá tenía su lote de 20 hectáreas, más allá del río, ¿verdad? Al pasar el río, a la altura más o menos después de Antonio Núñez, más arriba, estuvimos al lado con Puerto Peno. Más abajo teníamos. Y esos lugares, por ejemplo, no se indemnizó. Tomó el río, era ya prohibido y mamá dejó. Acá nosotros teníamos otra vez 11 hectáreas tituladas. En la entrada ahora está la Guardia Directa, donde está la recepción, más o menos a 1 kilómetro donde nosotros entrábamos. Ahí el arroyo Virupá tenía un hermoso remanso. Ahí nosotros estábamos, otro lote teníamos. Un lado estaba el papá de aquel farmacéutico. Papito. No, el Meneses. A don Alejo Meneses y Alejo Meneses tenía una olería. No, él tenía ahí un lote de 20 hectáreas y seguramente más adelante, ¿verdad? Después estuvimos nosotros y después de nosotros estaba don Alcaraz, Marcelino Alcaraz tenía también. Pero eso ya fue indemnizado ya en el 75, ¿verdad? Y me dijo mi hermana, esta semana estuvimos hablando, me dijo, Hernandaria, el gobierno le debe mucho a Hernandaria. Hernandaria ahora es una península, Hernandaria está bañado por 2 lagos, que nunca se va a pagar toda esta deuda que tiene Hernandaria, porque yo me recuerdo nosotros, la gente que venía de otro, nosotros éramos acá adolescentes y venía la gente de otro lado y nos decía, y la isla de Hernandaria va a traer progreso a la represa de Itaipú, pero hundida la linda ciudad, esta hermosa sociedad va a fundir. Y nosotros le decíamos, ¿y por qué? Y la gente decía, me gusta ir a Montajá. Nosotros nos íbamos del arroyo a lavar ropa y nos decían, nosotros le contábamos a nuestro papá y decía, no hagan caso. Y eso fue lo que pasó, ¿verdad? Esa ciudad tan pacata, esa familia tan noble que había antes, ya no. Eso se mezcló todo, ¿verdad? Ahora ya no hay más respeto, muchas cosas se degenera todo. Y esta semana estuvimos con ella, me dijo, el gobierno paraguayo debe mucho a Hernandaria, fundió Hernandaria, estamos en una isla, estamos rodeados de 2 lagos y eso nadie lleva en cuenta. Y lo más triste, me dijo, que Ciudad del Este no tiene nada que ver. Acá el perjudicado era mi papá, no era nuestro papá, me dijo. Era la gente de Hernandaria que con muchos problemas, con abogados, con muchos bochinches, se coló algunos por
no el 100%, ¿verdad? Porque poca cosa era lo que se recibió a un colono como nosotros, ¿verdad? Un ciudadano común, que éramos nosotros que por lo menos no sabíamos manejar dinero, ¿verdad? Mi papá era así, mi papá fue granjero y más adelante trabajó en Palmito, ¿verdad? Que tenía su lindo lote, que mi mamá era muy trabajadora, que en la casa nunca faltó comida. Y creo que es importante lo que está diciendo doña Juana. Y continuando con Alberto, ¿cómo podrías acordarte de esa época de los barrios, Alberto? Bueno, yo vine acá en una época en que Hernandaria todavía mantenía ese paisaje, vamos a decir, original de sus comienzos. Y no existían muchos barrios. Estaba para Callacue, Piquetepue, San Isidro, estaba el Puerto Tacurú. El Puerto Tacurú, tu barrio que ya también era Santo Domingo en aquella época. Sí, pero era Santo Domingo, pero muy poco poblado era. Entonces no existía muchos barrios, pero sí existía así había ya se notaba ya que emergía una nueva sociedad, como dice ella. La letra de Hipopeda y Rapamuna. Pero la inocencia del hernandariense todavía se mantenía. Pero ese es propio del desarrollo de una comunidad, ¿verdad? Ya aguantaban Y también hay otro tema muy importante, Alberto. Yo me recuerdo que en tiempos remotos la ciudad era muy pacata, era muy linda. Era hija de comadre, hijo de compadre, ¿verdad? Y esa joven se respetaba por intermedio del apellido de su papá y su familia, ¿verdad? Y eso valía mucho. Ese valía mucho. Y me recuerdo, yo era joven, éramos dos hermanas y un día vino un forastero de Asunción, no puedo decirte mal nombre porque era un pasajero, y estaba recordando de Hernandaria y dijo, se le sobresaltó una palabra y dijo, eso era allá por los 69, 70, y dijo, Hernandaria, así se le decía a las mujeres que no andaba en regla, ¿verdad? Y nosotros éramos muy ofendidas, y yo le decía, no, eso es mentira, porque la gente que están en esos lugares son gente que eran seguramente mujeres reputadas, ¿verdad? Porque las chicas de Hernandaria jamás pisaron esos lugares. Y me dijo, no, de entender la palabra y eso era era una ofensa muy grande, porque la verdad que no era así. Las chicas, la gente de Hernandaria eran muy diferentes, ¿verdad? Los padres le preparaban a esa joven para ser esposa y madre, ¿verdad? Sí. Y continuamos, Alberto, ¿quién es integrado tus amigos en esa época? Y los primeros amigos que yo tuve acá en Hernandaria, uno fue, como te dije, fue Ángel Clerto. Después fue Natalicio Ortiz, que era cuñado de mi Conavero. Después el otro amigo, el inicio que yo tuve, que fueron cuando yo llegué a los 8 días que yo llegué, hubo un crimen acá en Hernandaria. Yo en una oportunidad estaba almorzando con uno de los señores allí que había sido que iba a cometer. Ese familiarme contigo, ¿cuál será mi hora? Famoso Eduardo. El famoso Iván a todas las cosas. Y después de los 8 días ya hoy como a la noche, Tenía algo. Tenía algo que hace poco fue juntado en mi vecina cantar de falleció. Don Chávez, Sí, don Chávez. En serio, don Chávez falleció. Entonces, él tenía odio y él era el barrio. Entonces, eso era y después sigue haciendo más y más amigos hasta llegar en la época en que nosotros ya fuimos amigos de él. Cuando yo estaba en Facebook, yo nunca me olvido, la primera vez que vine yo le dije a Leslie,
les vengo que venden a la bingo a MNC, porque a mí me gusta mucho el deporte. MS la bingo en la zona a vender donde amo responsabilidad. Tenía otra visión. ¿Del club? Del club de Rosario. Entonces Leslie me daba meses 20, 30, hasta 50 a vender palos, a hacer piso. Y empezó acá en Hernandaria a crecer el tema. Y yo me acuerdo hasta que llegaba a sortear 4 autos. Y eran 0 kilómetros, ahí auto usado. Entonces ahí ya empecé a hacerme de amigos, nuestros amigos el Chacho Danda, ¿verdad? Ponciano González, todos los amigos del que era el cuñado de Tiber, el cuñado de Rubino, Osvaldo, cuñado, primo, Moreno. Entonces, Osvaldo Plamoreno. Entonces ya me hice de varios amigos. Empecé ya a frecuentar la dije en la parte deportiva, después ya estuve por ahí, me hice ya amigo de Don Orrego, Miguel Ángel Orrego. ¿Vos recordás los clubes de esa época? Sí, me acuerdo. Y había 2, 3, 4 clubes. Había el Club Hernandaria, estaba el Club Nacional, Flor de Lis y el Atlético de Cerro Coral y Atlético San Francisco. Después o sea que Atlético San Francisco ya se formó después de la Liga Hernandaria. Pero cuando eso Hernandaria lo visitaban en la Liga Paranaense. Entonces, pero yo ya estaba con el Club Hernandaria, lo bajó Pepe Ovea. Hernandaria era muy poderoso. Hernandaria hacía las mejores fiestas. Nacional también no se quedaba atrás, pero Hernandaria llevaba la de ganar porque los dirigentes venían de Ciudad del Este para ser dirigentes de Hernandaria, ¿verdad? Y ese era un pasar muy lindo, yo me acuerdo de esas épocas. La memoria fue de venir de Itaipú, tocando por otra vez problemas. Lógico, 40.000 obreros y lógicamente tenía que haber algo que tenga que contener a estos 40.000 ñatos, pero ninguna familia de Hernandaria se mezcló en el tema. Zona Oído era aparte hoy la comunidad y la gente de Hernandaria, las madres y compañía, le miraba hasta con desprecio hacia esa zona, a ese lugar. Hablamos cómo se organizó el área 6, hoy Barrio Las Américas. ¿Cómo fue? ¿De qué manera? El área 6 se construyó para los obreros de bajo rango, ¿verdad? Entonces, yo creo que era una propiedad privada que vino la entrada se puso ahí. Acá está posiblemente. Estamos hablando cerca de la rotonda del área 6. La entrada original es ahí. O sea que la rotonda, ¿verdad? La rotonda. Y ahí se formó ese camino. Pero estaba prohibida la entrada. Prohibida la entrada, sí, controlado por guardias de seguridad. Y el camino no venía por acá, el camino venía por el camino original, pasaba por ahí por el frente de la casa de Zulema, Santo Domingo. Y ahí entraban en esa época los famosos camiones tondos. Que traían personal. ¿Y qué hago? Después se hizo el camino. Cuando era Hernandaria. Después se hizo el camino de la rotonda. Pero ¿cómo se inicia el área 6? Las edificaciones de qué? Las edificaciones se hizo una edificación precaria para echarlo. Y cuando se iba a echar, porque esto iba a ser, se decía en aquella época, un proyecto a mediano o a largo plazo que tenía que hacer Itaipú, el ingeniero George tiene ese proyecto que se iba a hacer una palangana para que la colmatación no le liquide la verdad. Pero después dice que ya la ley de la época me dijo ahí más la eso me da un poco de poderoso. El Chome dice que dijo no,
vendió a un precio bajísimo. ¿Cómo fue el precio? A 7.000 mensuales. Por la vivienda. Por la vida. De un dormitorio y dos dormitorios. No de 2 y de 3 Y dormitorios. de Pero en esa época, digamos, ese barrio se componía de cuántas viviendas, más o menos. Y era lo que compone, hubo una, ahí se volvió a construir el barrio Primavera, con Navillí, que le dicen, Los fondos. que consta de aproximadamente 110 viviendas pequeñas. Pero después no se tocó nada, las 1.400 familias que están ahí, algunos han modificado, han comprado dos, modificados y son una vivienda. Hoy en día es un barrio hermoso, un barrio totalmente transformado. Algunos mantienen todavía el aspecto original, pero muchos son mansiones. Y al aceite es una cosa hermosa. ¿Quién iba a soñar de esta doble avenida que tenemos acá? Yo no me acuerdo si por acá nos íbamos en el cementerio o era por el otro camino. Pero el cementerio quedaba una señal para Callapué, por ejemplo. Entonces, eso es lo que era la época en que yo vine. Ahora, mi suegro, por ejemplo, contaba de que en Italia era un lugar muy civilizado. Don Faustino, me permitís, don Faustino Esquivel fue también uno de los fundadores del Museo de Recursos. Don Faustino Esquivel anteriormente no se usaba para sonar, no se usaba máquina. ¿Cómo trabajaba? Y él trabajaba el famoso movía en filas de sus manos. Pero no había ningún error en la ubicación de la letra. Vos mirá, y parece que se hacía en regla. La letra que tenía el señor era como si fuera de máquina. Tenía una hermosa caligrafía. Él fue contador también en la Industria Paraguaya. Y fue eterno contador de Don Gaspar Ayala. Y era un hombre muy pulcro en su trabajo de contabilidad. Y él en una oportunidad me dijo, mi hermano ya quería la veterinaria del libro. Hace un pedazo ya, ¿verdad? Entonces, pues la no me escapaba. El hombre estaba lleno del libro. No solo hacía el libro de caja, el libro de gerencia, el libro de cheque, el libro de bando, el libro de... Acá no iba a ir una hermosa caligrafía. Usaba el tipo cuaderno de alta. Era un cuaderno especial, tenía un tinte, una pluma, un cuaderno grande. Y él era de su curso, y nos contaba la historia y le conocía todo. Otro a Paité, la historia de punta a punta. Y conoce de cuántas leguas y cuántas varas la historia era muy inmenso, era la tierra. Y Malasia yo tenía un escrito del general Patricio Escobar que había pedido a la persona a quien le presté, le cortaba de lo que fue la industrial para que los brasileños no nos quiten toda la zona de la Topana. Y que eso fue gracias a la industrial para la Bernardino Caballero también que participó fueron los primeros presidentes de la industria para espectacular, maravilloso. Ahora, hablando otra vez con la señora Josefina, Chiquita. Chiquita, vos también trabajaste en la empresa industrial paraguaya muy jovencita, ¿verdad? Sí. ¿Y en qué empresa? ¿En qué? En la fábrica de palmitos. ¿Y qué hacían? Y ahí las mujeres hacían había cortadora, envasadora, después había la parte donde se cocinaba, ahí también trabajábamos los dos, y un hombre al otro lado que cerraba la lata. Ahí se trabajó, en aquella época se trabajaba muy mal.
me acuerdo cuando nosotros teníamos que etiquetar las latas y rápido, después teníamos que cargar en caja y los muchachos cerraban con clavos, era cajón de madera, y ese teníamos que llevar al depósito nosotros de 24 kilos una caja, 24 latas de 1 kilo tenemos. Y el jefe, nuestro jefe Escobarti, Él fue el gerente, ¿verdad? Sí, Decimos chiquita. ¿Cuánto se ganaba? ¿Cómo ganaban ustedes? yo me acuerdo que ganaba, llegué a ganar 400 guaraníes. Y 400 guaraníes mensual. mensual. Y cobrábamos con giro. Giro industrial. Giro. ¿Qué es el giro industrial? Como un cheque. Bono, papel. Un bono, un papel. Y ese solamente en el Andaña cambiaba ya piquita. Victoria del Carmen. Ahí no ella tenía de todo. Tenía Que hasta hoy está sobre la avenida Juan de Flores. en el mismo lugar. No cambiamos. Y más o menos cuántas mujeres trabajaban en la fábrica de Guardián, un promedio. Y más de 40 porque había dos turnos. Y también ¿Y cómo venían de tu casa hasta Curupalpí? ¿Cómo era? había camión que nos llevaba y nos traía cada hora un camión de electricidad de la empresa. Pero vos dijiste, habías también dicho de que en esa época, por supuesto, no teníamos energía eléctrica en base a lámparas Petromar, a la antigua llevan. Pero cuando venían hacia el centro, hacia la avenida,